ahora nos toca ver el tipo de aprendizaje, ¿sí? Muchas veces tenemos que entender qué tipo de datos tenemos, qué tipo de problema queremos resolver, más allá de que si es posible o no resolverlo. Una vez que sabemos que sí es posible y queremos implementar un modelo, lo que tenemos que ver es con qué técnica, ¿sí?, lo vamos a entrenar. Eso de la técnica que lo vamos a entrenar nos va a determinar qué tipo de aprendizaje vamos a implementar. Nosotros ya estuvimos hablando de un tipo de aprendizaje. Ese aprendizaje que vimos hasta ahora se denomina aprendizaje supervisado. Pero vamos a ver que existen distintos tipos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de aprendizaje? Dentro del Machine Learning, ¿sí?, vamos a tener el aprendizaje supervisado, que como estuvimos viendo son aquellos casos en los que nosotros le estamos dando los datos con la etiqueta correcta. ¿Sí? ¿Para qué? Para que aprenda a identificar los patrones cuando se cumple ese tipo de datos, esa etiqueta. Por otro lado, si tenemos supervisado, seguramente vamos a tener un no supervisado. En este caso, lo que hacemos es, le pasamos datos, pero no le indicamos ninguna etiqueta correcta. Lo que va a hacer el modelo es encontrar patrones entre los datos, ¿sí? No va a buscar una respuesta a una solución esperada, sino que lo que va a hacer es estudiar esos datos y solo encontrar qué patrones existen o qué relaciones o correspondencias existen entre esos datos. Y existe un tercer tipo de aprendizaje que yo suelo decir, aunque no es académicamente correcto nombrarlo así, es como la mezcla del aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Y ese tipo de aprendizaje es el aprendizaje por refuerzo. ¿En qué consiste el aprendizaje por refuerzo? El aprendizaje por refuerzo consiste en lo siguiente. Se toma a un agente, ¿sí? Por lo general un agente va a ser un ente o una porción de software, ¿sí?, que se lo va a meter dentro de un entorno o una simulación y se lo va a dejar actuar libremente dentro de ese entorno. El agente, en forma autónoma, va a ir tomando distintas decisiones y cada vez que tome una decisión, nosotros lo vamos a premiar o a castigar por esa decisión que tome. ¿Esperando qué? Esperando que con esto de premio y castigo entienda, ¿sí?, cuál es el objetivo que tiene que alcanzar. Pero en ningún momento le indicamos cuál es la etiqueta correcta y en ningún momento lo dejamos libremente a que encuentre los patrones con los datos, sino que lo vamos supervisando por refuerzo, ¿sí? Hay estas tres áreas del aprendizaje, tienen distintas técnicas, distintos algoritmos, algunos los vamos a nombrar muy rápidamente para que ustedes conozcan y sepan lo que están haciendo. Pero para que se den una idea, con todo esto de ChatGPT y todo esto que está armado y entrenado con estos modelos del lenguaje, cuando se empezó a entrenar todos estos modelos del lenguaje, se usaron el aprendizaje supervisado, ¿sí?, y el no supervisado, pero luego para poder mejorar y optimizar las respuestas que dan estos modelos del lenguaje, todo modelo del lenguaje lo que hace es generar texto que tenga sentido, ¿sí? Empezamos a tirar unas palabras y autocompleta texto con cierto sentido y cumpliendo las reglas gramaticales y la semántica de la oración que debería tener. ¿Qué pasa? A veces dan respuestas que son mejores que otras, ¿sí? ¿Qué hizo la gente de OpenAI para entrenar a ChatGPT? Lo que hizo fue aplicarle un aprendizaje por refuerzo. ¿Cómo lo hizo? Puso al modelo a que se ponga a generar texto en base a una pregunta de la respuesta y un especialista en ese área de esa pregunta evaluaba la respuesta, qué tan buena era y qué tan mala era. Eso que le ayuda al modelo a entender cómo poder automejorar la respuesta que va dando. Por eso, cuando pasamos de ChatGPT 3 a ChatGPT 3.5,
¿sí? Y al 4, aparte de tener más parámetros con los cuales uno puede trabajar, la mejora que tuvo es la incorporación de este aprendizaje por refuerzo, ¿sí? Entonces, no solamente vamos a tener aprendizaje con datos y etiquetas o buscar patrones en datos, sino que podemos aplicar esto del aprendizaje por refuerzo. Y por eso les digo que es como si fuese un mix de supervisado y no supervisado. El no supervisado es cuando lo dejamos libre en el entorno, y el supervisado es cada vez que toma una decisión, lo premiamos o lo castigamos, ¿sí? Vamos a ver algunos casos muy rápido, como para que puedan entender el concepto, nada más. Aprendizaje por supervisado, tenemos, por ejemplo, si vamos a hablar de cantidades, tenemos lo que se conoce como regresión. Acuérdense, aprendizaje supervisado, datos con la etiqueta correcta. El típico ejemplo de predecir el precio de una propiedad según sus características, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las features, lo van a ver en las documentaciones técnicas, son todas las características o los datos que yo quiero evaluar, y el target o objetivo va a ser el precio a predecir. Este va a ser mi A y este va a ser mi B. ¿Cómo se puede obtener esto? Bueno, por cada una de estas dimensiones van a ser estas características, se van a generar ciertos gráficos. De esta forma, por ejemplo, ¿sí? Los datos. Perdón, y mediante una regresión lineal, por ejemplo, que es una operación matemática, yo puedo después a futuro saber que según la superficie, por ejemplo, ¿sí? Según la cantidad de superficie, puedo predecir con esta función cuál debería ser su precio, ¿sí? Pero yo ya para eso tuve que haber obtenido esta función de regresión lineal o este modelo que me hace justamente esta operación. Este es un caso típico de aprendizaje supervisado. ¿Por qué supervisado? Porque yo para poder entrenarlo le tuve que haber pasado previamente una cantidad de datos de entrada y etiquetas de salida. Si en vez de cantidades lo que quiero trabajar son categorías, lo que voy a resolver va a ser un problema de clasificación, por ejemplo, ¿sí? Va a ser muy similar. Le voy a pasar datos y yo quiero clasificarlos. Por ejemplo, acá tengo datos de cantidad de puntas, el perímetro que tiene la figura y el tamaño que tiene la figura. Y el objetivo es que me diga si es una estrella o no es una estrella. En este caso, esto se conoce como clasificación binaria, porque tiene solamente dos respuestas posibles. Y van a ser, por ejemplo, estos casos, en donde yo quiero, a través de un modelo, perdón, obtener esta recta que me separe los dos semiplanos. ¿Qué me va a pasar? Va a haber algunos ejemplos que me van a quedar con errores. ¿Por qué? Y porque hay alguna característica que no conlleva a que esté el dato en ese lado, ¿sí? Esto lo vamos a ver, pero sí hay otras que sí lo llevan. Por ejemplo, esta estrella es chiquita y tiene color amarillo, ¿sí? Entonces es más parecida a los círculos que a las estrellas que están de este lado, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en realidad lo que está haciendo el modelo no es tomar una única característica o una única dimensión, ¿sí? Lo que va a hacer es, en base a todas las características, tratar de determinar a qué grupo corresponde. Y en base a eso, va a definir cómo puede separar estos grupos, cómo los puede clasificar. Después tenemos casos de modelos sin supervisión, ¿sí? Que es un típico caso, es el clustering o agrupamiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros establecemos algún modelo de este estilo, procesamos un montón de datos, automáticamente lo que va a hacer agrupar en base a ciertas características. Va a haber datos o individuos de ese muestreo que tenemos armado que van a coincidir en algunas características, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un grupo de triángulos, uno de cruces
y otro de círculos, ¿sí? Si bien están desparramados, en sí los estoy viendo que tienen alguna característica en común y que están dentro de un sector común. Por eso a este tipo de técnica se la conoce como clustering, ¿sí? O agrupamiento. Y esto es no supervisado. Yo para esto no necesito indicarle ninguna etiqueta, ¿sí? Solamente el modelo va a detectar que estos datos tienen características en común y van a terminar en el procesamiento quedando juntos, por ejemplo, en este gráfico, ¿sí? Otro caso de clustering muy bueno para poder ejemplificar esto. Este es un estudio que se hizo cuando empezó la pandemia, ¿sí? Donde se estudiaba, cada numerito corresponde a un individuo y lo que se estudiaba era si había viajado a China, a Wuhan, ¿sí? Si había viajado recientemente, si tenía algún link o algún enlace con alguien de allá, si tenía algún familiar que haya viajado, y en base a eso se terminó de agrupar gente y se termina armando como grupos de gente que trabaja junta, gente que es del mismo grupo familiar, ¿sí? Y esto permitió en un principio hacer el estudio para entender cómo fue que se propagó la enfermedad, ¿sí? Simplemente tirando los datos de quiénes eran las personas, si habían viajado, qué familiares tenían y dónde trabajaban. Haciendo esos datos, se cruzó todos esos datos y se generó este tipo de información. En base a esto pudieron ver que la mayoría de la gente tenía algún familiar que había viajado a China y otros que no. O hubo gente que directamente no había viajado a China, no tenía nada en común, pero tenían el caso. Entonces ese era un caso atípico para estudiar y tratar de ver el por qué se habían contagiado, ¿sí?